Hola compañeros, mi nombre es Andrés Garbán y les voy a hacer una breve exposición acerca del concepto de inactividad administrativa como objeto de pretensión ante el contencioso administrativo. Es importante que les diga que utilicé la lectura de la doctora Urosa Maggi, específicamente el capítulo número 2, que habla sobre la necesaria amplitud del concepto de inactividad administrativa como objeto de pretensión frente al contencioso administrativo. Esta la podrán conseguir en el Dropbox de la materia y aparte ya la vimos en la clase pertinente. Para dar entrada a esta exposición, me permito comentarles que acerca de la tutela judicial que existe ante la inactividad administrativa, tenemos un precedente, el cual es lo vemos en la Constitución del 1961, en el artículo 206, y actualmente lo podemos encontrar en la Constitución de 1909, la vigente, en el artículo 259. Hay que acotar que no se hicieron mayores cambios entre la Constitución de 1961 y la de 1999 respecto a la inactividad administrativa. No se refleja una evolución la cual cubra todas las necesidades que se tienen ante la inactividad, ante la presencia de inactividad por parte del aparato administrativo en determinada situación. Por eso, la doctora Urosa Maggi se ha esforzado en demostrar que debe hacerse una evolución, debe hacerse un avance, un progreso sobre el concepto de inactividad administrativa. Para esto, principalmente ella utiliza una cita del doctor Couvet, donde expone el concepto, la naturaleza, el género de la inactividad administrativa, que en este caso el doctor Couvet, en pocas palabras, lo lleva a dos partes. Una es obligaciones y la otra es falta en cumplirlas. Es decir, cuando el Estado no cumple sus obligaciones, todas las que están prescritas en la Constitución, en leyes orgánicas, en leyes regulares, en normas, etc., incurre en la inactividad administrativa, la cual cuando es objeto de pretensión debe ser conocida frente al contencioso administrativo. Pero esta clasificación es la preocupación de la profesora y de los catedráticos. No debe ser cerrada, no debe ser una clasificación que deje por fuera algún acto que se traduzca en inactividad y afecte tus derechos frente al aparato administrativo. Es por eso que se hace un esfuerzo en denotar cuáles son los postulados que se deben tomar en cuenta actualmente a través de la constitucionalización de los mismos, para que se abra el foco, se abra vista en base a lo que nos interesa conocer y lo que se debe conocer en el contencioso administrativo. Es por eso que la doctora Urosa Maggi comenta sobre esta constitucionalización de los principios que forman e informan la justicia contencioso administrativo. Estaríamos hablando principalmente de la universalidad de control, en la cual el doctor Brior Carías nos dice, en pocas palabras, que es que todo acto administrativo, toda actuación de la actividad administrativa, todo lo que emane del aparato administrativo está cubierto con el principio de legalidad. Es decir, todo está siendo vigilado, tutelado, y esto debe ser conocido por el contencioso administrativo. Todo lo que emane de la administración pública debe ser conocido ante el contencioso administrativo. Esto es un efecto de la vigilancia que se tiene respecto al cuidado de que no se violen derechos constitucionales o preceptos que están en leyes regulares, orgánicas, en fin, y se pueda realizar y se pueda dar respuesta al administrado que lamentablemente ha sido afectado ante la inactividad administrativa. También hacen acotación al control integral de la juridicidad, importante respecto a la clasificación que debe existir sobre la inactividad administrativa, sobre la pretensión que se hace ante el contencioso administrativo. Es pertinente comentar que también toma en cuenta el derecho a la tutela judicial efectiva, que ya a modo de introducción lo vimos. Realmente esto debe ser conocido ante el contencioso administrativo, esto debe ser conocido en los tribunales respecto a la afectación que te ha causado. También es importante comentar
que entre estos tres preceptos que se les ha constitucionalizado hay un rasgo que se repite en los tres, y es la amplitud, la apertura de foco que se debe dar para que no quede por fuera nada y menoscabe algún derecho del administrado. En esto se basa la evolución del concepto de inactividad administrativa como objeto de pretensión ante el contencioso administrativo. Siguiendo con la crítica de lo que se establece ante esta evolución, para lograr la evolución del concepto de inactividad administrativa como objeto de la pretensión ante el contencioso administrativo, la doctora Urosa-Maggi también ha recabado varias acciones que se creen que pueden intentarse para solventar o obtener el reparo ante la inactividad administrativa. En primer lugar, hace referencia al amparo constitucional. La primera crítica que debemos obtener de esta y que se debe incluir es que el amparo constitucional es respecto a derechos constitucionales infringidos. Puede que haya o puede que no lo haya. Entonces, no es una herramienta efectiva al 100%. También hacen una aclaración acerca de la acción de demanda patrimonial, en donde se establece principalmente que no puede tutelar pretensiones que restablezcan omisiones de la inactividad administrativa. Y por último hablan del recurso de anulación, en el cual establecen que realmente se habla de volver a poner en la palestra el recurso revisorio de la acción administrativa, en el cual hay dos obstáculos evidentes. Uno, que habría que verificar verdaderamente el silencio administrativo, y dos, para que pueda operar es necesario que se agoten todas las vías administrativas. Realmente, para que se logre esta evolución, no tenemos estas tres vías posibles para atacarla. Realmente tenemos las críticas que nos sirve para fundamentar lo que hemos venido diciendo, que es necesaria la amplitud del foco respecto al conocimiento de la actividad administrativa, saber identificar cuál sería todo lo que recaba la inactividad administrativa, y tercero, entender realmente cuál sería la acción pertinente ante la inactividad administrativa. Los autores han establecido que todo depende del objeto de la pretensión que se establezca, pero realmente hay que tomar en cuenta lo que puede y no puede llevar a cabo la administración. Por esta razón, desde mi punto de vista, he observado que es que la administración pública y el contencioso administrativo debe adaptarse en sus normas, en sus reglamentos, en sus procesos, a la evolución del país. No me quisiera salir del tema, pero realmente la administración, el aparato público de la administración no es el mismo de hace 10 años al actual. Entonces, las leyes, como hemos visto en Introducción al Derecho, las normativas, etcétera, todo el aparato judicial debe ir a la par de las actuaciones y de la actividad social, porque si no vamos a tener una estructura obsoleta que solamente regulaba o vigilaba acciones anteriores, y lo nuevo queda por fuera. Es necesario darle, para solventar en primer paso este problema de la inactividad, una nueva vista, y no clasificarlo que queden apartados ciertas inactividades de la administración pública que nunca puedan ser reparados frente a la pretensión del administrado. Es por esta razón que considero que el concepto de inactividad administrativa debe ser ampliado respecto a los preceptos constitucionales, y mantener la constitucionalización de los principios que forman e informan la justicia contenciosa administrativa, para poder solventar y poder mantener un orden y respuesta efectiva ante cualquier pretensión. Tenemos el ejemplo de la sentencia que cité en la presentación, en donde vemos cómo el accionante interpone una acción de amparo
para que sea conocida por los tribunales, y la misma no es suficiente, la misma no recaba todo lo necesario para que sea conocido por el contencioso administrativo. Aquí vemos pues una de las limitantes de interponer un amparo constitucional frente a la inactividad administrativa, pues no estaba cubriendo un derecho fundamental que pudiera ser recogido, protegido por la figura del amparo constitucional. Bueno, muchas gracias, espero que les haya aclarado muchas dudas o todas las dudas que hayan tenido acerca del concepto de inactividad administrativa como objeto de pretensión frente al contencioso administrativo. Muchas gracias.